Ya está con nosotros el doctor Guillermo Lódolo aquí en nuestros estudios. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo Buen estás? día. Con algunas consultas. Creo que el miércoles pasado no pudimos hablar, así que aquí tenemos Sí. las preguntas que los televidentes nos han dejado, en muchos casos producto de charlas anteriores. Así que si quiere, señora directora, mire, tengo un fuerte dolor en el ciático. No nuestra señora directora, sino que el televidente. Dice que empieza en el glúteo y me atraviesa toda la pierna. ¿Qué podrá hacer? Bueno, hay que tener en cuenta si es dolor del nervio ciático, es un dolor que se irradia a toda la pierna, muchos lo sienten como un fuego, puede haber hormigueo, un dolor realmente es invalidante, no pueden caminar. Y lo primero que hay que hacer es hacer reposo, tomar analgésicos, ir a la consulta y de acuerdo a cómo sea realmente el examen y que dé la consulta, bueno, ahí se verá si hay que hacer una resonancia magnética para ver si hay algo que esté originando el dolor a nivel ciático, si hay una hernia de disco, por ejemplo. ¿Realmente por dónde viene el dolor del ciático? Es una hernia de disco que está en la columna, en la zona lumbar, y está apretando esa hernia, está apretando la raíz del nervio que sale de la columna. Ese dolor, de acuerdo al nivel donde esté esa hernia de disco, donde esté apretando, va a ser un dolor que va a ir, por ejemplo, puede ir a la zona inguinal, a la zona del muslo o a la zona del gemelo y el pie. Eso de acuerdo al nivel de la zona lumbar que esté la hernia de disco. Pero, ¿por qué se origina? Por la hernia de disco. ¿Y la hernia por qué? La hernia de disco es una zona entre cada vértebra hay una parte cartilaginosa que es el disco intervertebral. El disco intervertebral, por un mal movimiento o por el correr de los años, se puede originar hay una zona de debilidad que origina como un globo y es la hernia de disco. Ese disco intervertebral que origina esa hernia de disco puede apretar la raíz del nervio. ¿Y eso provoca dolor? Y eso provoca el dolor. Porque produce una estenosis, o sea, que el diámetro del canal vertebral o del orificio donde sale la raíz del nervio, que quede apretado ahí el nervio, por la hernia de disco. ¿Y cómo se soluciona eso? Eso, lo primero que hay que hacer es reposo y analgésicos, de acuerdo al volumen de la hernia de disco. Puede ser por analgésico, por reposo, se pueden hacer analgésicos inyectables. Si eso no calma el dolor, puede hacerse un bloqueo radicular. Ese bloqueo radicular es como una infiltración que se hace en quirófano, que es a nivel del nervio que está molestando. Si eso no calma el dolor, bueno, ahí ya uno puede pensar en hacer una cirugía donde se retira esa hernia de disco. Ya es extremo eso. Claro, sí. Es una última instancia. Ahora, qué notable, porque hay tanta gente que sufre el dolor del ciático, ¿no? Y sí, es una de las consultas más frecuentes. El dolor lumbar es la consulta más frecuente que tiene el traumatólogo, y ahí es donde uno tiene que investigar si es solamente la parte lumbar, que es un dolor lumbar por una contractura muscular, por ejemplo, por un esfuerzo, si es la parte de articular, que es la parte de la unión de la columna con la pelvis, y si es realmente una hernia de disco. A veces se vuelve crónico, ¿no? Porque el paciente se acostumbra a convivir. Muchas veces se vuelve crónico porque al principio uno va dejando evolucionar esa hernia de disco, que algunas veces se cura solo, porque es una hernia de disco ínfima, o sea, muy poco, y entonces, bueno, por suerte pasa esa parte aguda, que es lo que uno trata de hacer al principio con los dolores, con el tratamiento analgésico. Cuando ya esos tratamientos analgésicos no dan resultados, bueno, uno puede empezar a pensar en una cirugía. Pero usted habrá visto llegar al consultorio seguramente gente doblada del dolor. Sí, uno es totalmente invalidante cuando hay un
dolor ciático es totalmente invalidante, donde uno ya alguna vez hay que internarlo al paciente, hay que hacer tratamiento analgésicos, y si eso no da resultado, bueno, uno puede pensar en un bloqueo radicular o directamente en una cirugía directa. ¿Eso da en cualquier edad, puede ser? Eso se da más que nada en pacientes después de los 40, 50 años. Uno puede pensar en una hernia de disco y operarla, o ya, si no da resultado la podemos operar. Después el dolor lumbar, después de los 50, 60 años, ya es más por un canal estrecho donde hay pequeños signos de artrosis, claro. Donde ya empiezan los dolores por los movimientos más mecánicos o por algún esfuerzo pequeño, que bueno, ahí es donde uno puede empezar a pensar, bueno, hacemos un tratamiento analgésicos y si no da resultado puede hacer un bloqueo radicular, y bueno, ahí ya no es tanto la hernia de disco, ahí ya hay que pensar más si hay un canal estrecho, que es más que nada por una artrosis de la vértebra. Está bueno, porque hay gente que repite también lo de ciático sin tener la certeza. Claro, por eso es tan importante de ir a la consulta, donde uno ya va diferenciando. Y actuar a tiempo, ¿no? Para que eso no se convierta en un gran problema. Sí. ¿No? Uno puede tomar un analgésico y bueno, calmar el dolor, pero si ese analgésico se va el efecto, bueno, ahí ya podemos, si ya se repite ese dolor, bueno, ahí sí o sí hay que ir a la consulta. Nos distrajimos hoy, nos quedamos con el dolor ciático porque debe ser, como decía el doctor, uno de los más comunes, pero está bueno plantearlo para que otros que pasen por lo mismo actúen en consecuencia y eviten las complicaciones mayores que se pueden dar, ¿no? Claro, evitar una cirugía, o sea, que sea más grave. Más grave. Eso es lo importante. Gracias, doctor. No.